Hola, ¿qué tal amigo que está viendo este video? En esta oportunidad quiero abordar un tema muy interesante que en varias ocasiones me han preguntado. Y quiero iniciar preguntando ¿cómo creen ustedes que debo declarar las utilidades en venta de acciones? Es el tema central. Las utilidades en venta de acciones, muchas personas preguntan cuál es su tratamiento tributario, en qué cédula debo reportarlas. Las trato como utilidades grabadas, como no grabadas, como rentas exentas, las ingreso como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, o cómo debo reportarlas. Pues bien, concentrémonos entonces por unos minutos en este tema tan interesante. Vamos a ingresar a la lámina de patrimonio. Aquí en esta lámina de patrimonio no solamente estoy reportando mi patrimonio del año 2018. Aquí también voy a reportar los activos que yo enajené durante ese año 2018. Para el caso específico, vamos a hablar de las acciones que yo vendí durante el año 2018 y vamos a reportar acá la entidad y vamos a seleccionar algo muy importante. Por favor, tener en cuenta es si esas acciones cotizan en bolsa o no. Igual vamos a reportar el costo del activo que yo traigo de años anteriores o el costo del activo, el costo de adquisición. Muy importante, vamos a encontrar una franja que habla sobre venta de acciones y aportes. En este caso, vamos a ingresar cuándo fueron adquiridas esas acciones y la fecha en que fueron vendidas, que para este ejercicio fueron vendidas en el año 2018. Ya para este ejercicio tenemos el costo fiscal, que ya lo traíamos acá, y el precio de venta. A simples rasgos podemos identificar que hay una ganancia de 4 millones de pesos, pero debemos tener en cuenta algo muy importante. Son acciones que cotizan en bolsa. Esas acciones que cotizan en bolsa tienen un tratamiento muy diferente de las que no cotizan en bolsa. Y vamos a identificar dos elementos muy importantes. Primero, que son acciones inscritas en una bolsa de valores colombiana. Y segundo, que esas acciones que yo vendí corresponden a un porcentaje inferior al 10% de las acciones en circulación de la sociedad. Muy importante tener en cuenta esos dos elementos. Y vamos a encontrar que esa utilidad se va a tratar como utilidad no grabada. Y otro aspecto bien importante es el tiempo de posesión de esas acciones. ¿Cuánto tiempo estuvieron en mi posesión? De acuerdo a las fechas que yo ingreso acá, puedo determinar que fueron poseídas menos de 2 años. Como fueron poseídas menos de 2 años, vamos a identificar en dónde van a quedar reportadas tanto el ingreso como el costo. ¿En qué lámina va a quedar reportado? Vamos a ingresar entonces, como fueron menos de 2 años, vamos a encontrarlas en la cédula de rentas no laborales. Encontramos entonces acá el valor del ingreso y vamos a encontrar acá un concepto dentro de los ingresos no constitutivos de renta, que son utilidad en venta de acciones que cotizan en bolsa y que no excede el 10% de las acciones en circulación de la sociedad, de acuerdo a los lineamientos que establece el estatuto tributario en el artículo 36-1 inciso segundo. Entonces tenemos los 4 millones y los 8 millones que era el costo que traíamos, obteniendo una renta líquida de 0. ¿Por qué 0? Debido a que es una utilidad no grabada. Continuemos entonces y decimos que esas, en el otro supuesto, digamos que esas acciones fueron adquiridas hace varios años.
como fueron adquiridas hace varios años, sigue también como utilidad no gravada, pero ya vamos a encontrarlas en otra lámina. Si observamos la cédula de rentas no laborales, ya no la vamos a encontrar. Ingresamos a la lámina de ganancias ocasionales, atendiendo al artículo 300 del Estatuto Tributario. La sección, el articulado que me indica a mí cómo debo tratar esas ganancias ocasionales. También el ingreso, el costo y esos 4 millones de utilidad no gravada, como es no gravada, y dentro de la lámina de ganancias ocasionales van a quedar como ganancias ocasionales no gravadas o exentas, llegando a unas ganancias ocasionales gravables de 0 por ese lado, ya como utilidad no gravada. Y en principio debemos tomar como base, y algo muy importante es que son acciones que cotizan en bolsa. Cambiémosle el nombre. Cambiémosle el nombre a esta empresa. Digámosle Tributar. El nombre es Tributar. La diferencia es que esas acciones no cotizan en bolsa. Como no cotizan en bolsa y bajo los mismos parámetros, encontramos que esta no me genera una utilidad gravada. Quiere decir que la ganancia va a ser gravada. Pero detengámonos en el inciso primero del artículo 36-1 del Estatuto Tributario, que hasta el año 2016 esa enajenación de acciones me llevaba a una utilidad como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Pero como fue derogado con la ley 1819 del 2016, ya quedan como utilidades gravadas, teniendo en cuenta que son acciones que no cotizan en bolsa. Observamos entonces acá que como fueron adquiridas hace varios años, vamos a encontrar, y nos vamos a la hoja de ganancias ocasionales, igual que en el ejercicio anterior, el ingreso, el costo y el excedente. Ese remanente que queda como ganancias ocasionales gravables y tributando al 10%, pagando 400.000 por esa utilidad. Vamos entonces a la misma hoja de patrimonio, pero ya decimos de que esas acciones tenían menos de 2 años de haber sido adquiridas. Vamos entonces a la hoja de rentas no laborales, ya no la encontramos en ganancias ocasionales sino en rentas no laborales, y ya vamos a obtener una renta líquida de 4 millones de pesos. ¿A qué conclusión yo quiero llegar? Ya con toda esta explicación yo quiero indicar un camino, ya con haber derogado ese inciso primero, ya nos va a llevar entonces a que esas acciones que no cotizan en bolsa van a tener un tratamiento diferente y van a quedar como utilidad gravada, sea por la vía de ganancias ocasionales o sea por la vía de renta líquida. ¿Qué opción, qué solución podemos darle a esto? Podemos entonces, visionando esto hacia futuro, cuando yo vaya a vender las acciones y no me vaya a generar una utilidad tan alta y me obligue a pagar un impuesto, incluso tal vez también muy alto, la vía, digo yo que una vía sana es un reajuste fiscal. Con ese reajuste fiscal, digamos que estas acciones vienen desde años anteriores. Si yo decido hacer un reajuste fiscal, es decir, incrementar ese valor, vamos a suponer entonces acá que las acciones no fueron vendidas, yo las tengo dentro de mi patrimonio, las voy a reportar, pero les voy a hacer un reajuste fiscal. Sin hacer reajuste fiscal, observemos que me queda un valor patrimonial de 8 millones. Pero si yo le hago un reajuste fiscal, yo aquí voy a identificar que
por qué lado, por qué vía voy a hacer el reajuste fiscal. Por el valor porcentual, es una tarifa que vía decreto establece el gobierno. Para el año 2018 quedó en 4,07, voy a hacer un reajuste fiscal y me quedan en 8.325.000. Si me parece muy bajito, miremos cuál de los dos puede quedar más alto. Ya me queda más alto por el factor multiplicador. El factor multiplicador es también una tabla que vía decreto del Estado también la publica cada año. Y cada año cambia, dependiendo la fecha de adquisición. Por eso cuando yo ingreso aquí los activos que voy a reportar dentro de mi patrimonio, siempre debo reportar la fecha de adquisición. ¿A efectos de qué? De poder hacer ese reajuste fiscal. Entonces miren que yo puedo ir haciendo ese reajuste y esos 9.360.000 son los que para la siguiente declaración de renta van a quedar como costo del activo y puedo volver a hacer el reajuste fiscal. Por ejemplo, miremos 9.360.000 y al hacer otra vez el reajuste fiscal me van incrementando el valor de tal manera, y ya para concluir esta grabación nos vamos a dar cuenta que cuando yo vaya a vender el activo, ya la utilidad que me vaya a generar va a ser muy pequeña y me va a llevar a una renta líquida pequeña o a una ganancia ocasional pequeña. Ya con esto, terminando ya este video, pues invitarlos para que den sus comentarios al respecto en cuanto a la explicación y análisis de este tema, y esperando que haya sido de mucha claridad. Buen día.